Saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes hoy en este día en el cual nos hemos juntado con el propósito de motivarnos a orar por el pueblo de la Biblia, por el pueblo del cual viene nuestra salvación, por el pueblo de Israel y el judío de la diáspora. Seguimos nosotros elaborando la importancia de que cada uno de nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo nos mantengamos unidos, orando por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia, por cuestión de todas aquellas cosas en las cuales estamos nosotros experimentando en esos tiempos tan difíciles. Y claro, oramos por el pueblo de Israel, o sea, consideramos lo que es la tierra de Israel, la ciudad de Jerusalén, pero también queremos hacer un recordatorio de no desenfocar a aquellos de los cuales también son simiente de Abraham, de los cuales se encuentran en diferentes partes del mundo y siguen también ellos sintiendo la presión de lo que está pasando en el país de Israel, o sea, en la Faja de Gaza, en el conflicto que está extendiéndose en vez de menguar. Eso está extendiéndose, esparciéndose por otros países del Medio Oriente, como lo hemos estado observando en las últimas semanas, estos últimos días, los continuos enfrentamientos que han tenido Israel, ya no solamente con los terroristas del grupo Hamas en la Faja de Gaza y no solamente con el grupo Hezbollah al norte, al Líbano, ni tampoco solamente las amenazas continuas que ha presentado especialmente por los grupos terroristas de los Hutis en el país de Yemen, o los diferentes acuchillamientos y también intentos de asesinato, actos de terrorismo por diferentes grupos ligados también o que tienen más bien cierto tipo de favoritismo y se inclinan hacia los ideales extremistas del grupo terrorista Hamas, o los yihadistas de los que se encuentran en Judea y Samaria, en los cuales también siguen haciendo sus atentados, trayendo también, ¿verdad?, destrucción y aún muerte entre los ciudadanos del pueblo judío. Pero también miramos continuamente en este tiempo las amenazas y la presión en lo cual se ha presentado por causa de la escalación en el conflicto entre Israel y el país de Irán. Todo esto nosotros lo podemos visualizar en lo que es en cuestión del Medio Oriente o la guerra en Israel, y la presión que existe contra el pueblo de Israel por los otros países, especialmente en este tiempo donde miramos la Unión Europea, donde ha estado dándole la espalda en una manera muy drástica al pueblo de la Biblia. Aunque en los ataques de Irán hacia el pueblo de Israel tuvieron de intervenir Gran Bretaña y Francia y aún países también árabes como lo fue Jordania y Saudi Arabia, pero en cuestión de querer aceptar a la OLP, o la Organización para la Liberación de Palestinos, o los palestinos como comúnmente se conocen en Judea y Samaria, aceptarlos como un miembro entre las Naciones Unidas. Aún Francia votó a favor, se abstuvo la Gran Bretaña, pero Estados Unidos vetó. Y queremos hacer mención y declarar que tenemos que entender que para el pueblo de Israel especialmente, y nosotros los cristianos que estamos conscientes a la situación que prevalece y el punto profético que implica todo lo que nosotros estamos mirando en el Medio Oriente, y la responsabilidad, no solamente como alguien que toma una responsabilidad por un mandato, sino más bien porque hemos aprendido a amar el pueblo de la Biblia, ya que amamos a aquellos en los cuales Dios ama, y Dios establece en su palabra de Dios muy marcado con referente al pueblo de Israel, diciéndole: con amor eterno te he amado. Eso no ha menguado, sigue todavía en pie hacia el pueblo de Israel, y lo miramos el cumplimiento de lo declarado por nuestro Dios en cuestión de los siglos, que por todo lo que ha pasado el pueblo de Israel
desde su esclavitud en Egipto hasta el tiempo presente, las persecuciones en las diferentes partes del mundo, primeramente las expulsiones por el Imperio Romano de la tierra de Canaán. Después también miramos los diferentes persecuciones por ya la iglesia cristiana apóstata, especialmente en el tiempo de los cruzados, y así miramos también la actitud de España, de Portugal, de Polonia, los pogromos en Rusia, y luego así vamos mirando también la actitud y el comportamiento de las naciones europeas en el periodo de tiempo de la Segunda Guerra Mundial hacia el horrorífico Holocausto. Después miramos las actitudes de las naciones, especialmente las naciones árabes, después del establecimiento del pueblo de Israel como una nación en el año 1948. Y así seguimos viendo continuamente la presión, las diferentes guerras que el pueblo de Israel ha tenido, que no ha iniciado, sino que más bien ha provocado y ha tomado una actitud, una acción defensiva, y siempre ha reaccionado por las amenazas o por los ataques traicioneros de sus adversarios, así como ese ataque traicionero que ocasionó el 7 de octubre del año pasado, donde más de 1,200 personas fueron masacradas en una manera horrorífica por el grupo terrorista Hamas. Pero lo que pasa en Israel no se queda en Israel, no se queda ahí. Por cuestión de que si hay algún país, aún en el sentido negativo, que Dios ha querido poner siempre por delante, es al pueblo de Israel, al pueblo de la Biblia. Lo podemos mirar desde su establecimiento como una nación, donde las Naciones Unidas intervinieron para el establecimiento de la nación del pueblo de Israel, en su mayoría, votando y trayendo resolución para que el pueblo de Israel, la nación de Israel, se convirtiese como un miembro más entre las naciones de la tierra. Pero en las subsiguientes conflictos que Israel tuvo, las naciones siempre han tenido que intervenir. Pero en este tiempo lo miramos su intervención en una manera muy negativa, y no solamente en cuestión de aquellos en los cuales son enemigos acérrimos gratuitos, como lo han demostrado la Liga de las Naciones Árabes, especialmente entre aquellas en las cuales se ha desarrollado el extremismo islámico, como lo es el país de Irán. Pero no solamente se queda ahí en el Medio Oriente, o no solamente se queda en Israel. Seguimos mirando también la actitud de Rusia, aún la actitud de los países de Sudáfrica, países de Sudamérica, aún el país de aquí del norte de América, lo miramos en Europa. Entonces miramos en los continentes, miramos diferentes naciones en los diferentes continentes que componen la tierra, de países que se levantan para entrometerse o intervenir entre cada una de las situaciones en la cual confronta el pueblo de Israel, y lamentablemente la mayoría son para enjuiciarlo, para condenarlo, y eso lo estamos mirando cada día más. Por eso cada situación que pasa en el pueblo de Israel no se queda en Israel, sino que trae repercusiones a nivel internacional, a nivel mundial. Los Houthis bloqueando las navegaciones de los barcos, una acción supuestamente en protesta y en apoyo al grupo terrorista Hamas. Aún también Turquía bloqueando y haciendo embargos hacia el pueblo de Israel por el apoyo al grupo terrorista Hamas. Y también miramos así el bloqueo de Canadá de no vender armamento al país de Israel, precisamente por apoyo al grupo terrorista Hamas. Y así seguimos elaborando los diferentes sucesos en los cuales ha tenido que confrontar el pueblo de Israel, no solamente en el país de Israel, en la tierra de Israel, sino en la escena mundial. ¿Por qué? Porque repetimos, lo que pasa en Israel no se queda solamente ahí en Israel. Y lamentablemente miramos también
las actitudes en las cuales han tenido que confrontar el judío de la diáspora, o sea, el judío que no vive en Israel, el judío que no está en el país de Israel, sino que es simiente de Abraham, pero tiene descendencia judía por abolengo. Y lo miramos en los diferentes países de Europa donde el antisemitismo ha crecido o se ha multiplicado el antisemitismo en diferentes países de Europa. Aún aquí en Estados Unidos hay una explosión muy marcada de antisemitismo, o sea, del odio en contra del pueblo de Israel, el odio en contra de la simiente de Abraham. Y todo esto que nosotros hemos estado observando nos debe de provocar para que oremos por el pueblo de la Biblia, porque ese es precisamente este espacio de tiempo, es exponer situaciones en lo cual se encuentra el pueblo de Israel, para que nos unamos en oración. Esa es la causa, es el motivo de lo que estamos aquí nosotros hoy en este tiempo, y elaborando lo que hemos estado elaborando para traer a conciencia y que encontremos una causa muy específica para orar por el pueblo de Israel. Primeramente, tenemos que entender que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Le guste o no le guste a quienes estuviesen de estarnos escuchando, pero es una realidad, porque Dios así lo estableció con Abraham y su simiente. Y no es por que ellos lo hayan escogido, sino porque Dios quiso escoger a esta simiente y a su tiempo también darnos a nosotros bendición a través de la simiente de Abraham. Dios ama al pueblo de Israel y nosotros amamos a lo que Dios ama. Hay quienes aborrecen y odian a lo que Dios ama, pero nosotros no vamos a hacer de eso, vamos a hacer de amar a aquellos en los cuales Dios ama. Y nos unimos entonces en oración por el pueblo de Israel. Pero no solamente está ahí, sino que también miramos los boicoteos que han estado surgiendo en contra del pueblo de Israel y cómo ha dañado también la economía a la nación. Y eso lo debemos de considerar también para presentarlo delante de nuestro Dios. Pero aún podemos observar todavía más allá de los casos o los sucesos que han estado pasando en este tiempo, donde debemos de considerarlo y fijarnos de qué tan drástico y qué tan claro está lo que hemos estado señalando, que la situación o los conflictos en los cuales está pasando Israel no se queda solamente ahí. ¿Por qué? Porque hoy miramos también que la actitud antisemética en contra del pueblo de Israel se manifiesta en todos los rincones de la tierra, empezando con una de las naciones en lo cual sus fundamentos está basada precisamente bajo fundamentos bíblicos, el país de Estados Unidos. Aún miramos en el dólar, en el billete del dólar, que nos dice "In God we trust", o sea, confiamos en Dios. Pero sin embargo, hemos estado observando en estos últimos días, en estas últimas semanas, las actitudes antiseméticas que han estado tomando a las universidades aquí en Estados Unidos. Los manifestantes bloqueando la entrada a alumnos judíos en las universidades, especialmente en este tiempo en la Universidad de Columbia. Decía, ¿por qué tiene que haber este tipo de comportamientos y de actitudes en las universidades? ¿Por qué las universidades tenían, aunque se cancelaran clases y aunque presenciasen o tomasen clases virtuales? Y todo eso está basado precisamente en, los conflictos o las tensiones en los campus universitarios de las universidades de Estados Unidos, es precisamente por la guerra que está Israel o se está llevando en Israel, o sea, en la Faja de Gaza y con los diferentes grupos terroristas alrededor. Hay muchas universidades que no solamente han estado actuando en una manera de protesta apoyando a los palestinos, como comúnmente se les menciona, pero en una manera pacífica, sino más bien una manera agresiva, en una manera en lo cual demuestran el odio, en lo cual se ha generado en el corazón de los estudiantes, basados precisamente por las actitudes pacíficas de los líderes de las universidades. Y esto
debemos nosotros de considerarlo en estos, o los agentes policías en estas últimas manifestaciones han arrestado a unos 45 manifestantes en jail, acusados precisamente por actitudes antiseméticas. Y podemos mirar en las universidades de Hayward, en las universidades de Nueva York, a unas universidades aquí en San Diego. Miramos los bloqueos también de los manifestantes que en una forma u otra actúan bloqueando, como han bloqueado aquí aún el puente de San Francisco, y en otras ciudades grandes de Estados Unidos miramos las diferentes protestas en las cuales se llevan en contra del pueblo de Israel. Y podemos pensar, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué aún en las universidades pasa todo esto? Precisamente está basado por la influencia de los dirigentes de las universidades, entre ellos los maestros, en los cuales han permitido un vocabulario en lo cual ha encendido el odio y el aborrecimiento a los demás alumnos. Y muchos de estos alumnos son influenciados aún. No se ha declarado en una manera amplia y concreta, pero hay muchos que se han introducido de los grupos de aquí en Estados Unidos, de grupos afiliados a grupos terroristas de extremistas de la religión islámica, de terrorismo. Son aliados y han manifestado en una manera agresiva y aún influenciado no solamente las comunidades en las ciudades grandes, sino aún también dentro de las mismas universidades. Y no solamente ya es en las universidades grandes, sino aún eso también ha llevado ya aún a los colegios y aún a las escuelas high school, como se conoce aquí en este país de Estados Unidos, a las preparatorias. Entonces, ¿qué es lo que añadimos a todo esto? Vamos a decir que lo que pasa en Israel no se queda en Israel. Trae repercusiones a nivel mundial. En las Naciones Unidas, en los países aún considerados del tercer mundo, países en subdesarrollo, países capitalistas, países comunistas, podemos mirar que en una forma u otra han intervenido, como la condenación de Cuba, un país comunista, o aún países de África, en lo cual lamentablemente están en subdesarrollo, pero aún así tienen la agresividad de condenar al pueblo de la Biblia, y aún han tenido entre ellos mismos guerras civiles y ha habido masacres, pero sin embargo cuando se trata del pueblo de Israel rápido lo condenan falsamente, como lo que se ha condenado de que Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza, y todo esto es algo falso, porque todo lo que se presenta o la información que se da sobre este tipo de actitudes está basado precisamente a los dirigentes, aquellos en los cuales representan el grupo terrorista Hamas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo que hemos sido llamados por Dios a hacer, y es orar por el pueblo de la Biblia. No vamos a dejar de seguir orando, seguir pidiendo, seguir suplicando a nuestro Dios que traiga protección sobre su pueblo. Que nuestro Señor Jesucristo traiga también unidad entre su pueblo, especialmente entre el gobierno, que Dios traiga unidad, que Dios traiga protección al judío de la diáspora, aquellos que se encuentran en diferentes partes del mundo, pero aún han experimentado la presión del antisemitismo, en lo cual aún muchos alumnos aquí en las universidades de Estados Unidos, judíos, han tenido de que renunciar a sus estudios basado precisamente al temor, a la presión que ha existido, no solamente por los alumnos, sino aún también por los dirigentes, como lo hemos elaborado en otros espacios, en cuestión de las actitudes en las diferentes universidades que no se atrevieron a condenar las expresiones de genocidio hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo de la Biblia, o sea, hacia el judío o estudiantes judíos en sus universidades. Vamos a orar. Entonces, vuelvo a repetir, lo que pasa en Israel no se queda
en Israel. Está trayendo repercusiones a nivel internacional. La situación con Irán, esto ha provocado precisamente un incremento, una inflación a nivel mundial, y todo esto culpan a Israel por ello. Entonces, Israel se ha convertido una vez más en el chivo expiatorio a nivel mundial, pero vamos a seguir haciendo que nuestra parte, orar por el pueblo de la Biblia, orar por el pueblo de Israel. Así que los invito, mis hermanos, que en este momento, en este instante, nos unamos a orar por el pueblo de Israel. Los invitamos uniéndonos diciéndole al Maestro: bendito Dios, te bendecimos y te damos honra y te damos gloria, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios, tú eres bueno y misericordioso, tú eres bueno, Señor Jesucristo. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de los patriarcas, Señor. Nosotros nos unimos, mi Dios, con nuestros hermanos en diferentes partes que están también uniéndose en oración por tu pueblo Israel, en este tiempo de conflicto, en este tiempo, mi Dios, de presión que existe entre tu pueblo, aún interno, y la presión internacional, y aún los estudiantes que están sufriendo también la presión en las universidades, aún aquí en el país de los Estados Unidos. Nosotros pedimos protección por el judío de la diáspora. Cúbrelos y protégelos. Seguimos pidiendo por sabiduría espiritual para el primer ministro de Israel. Bendice al primer ministro, a Benjamín Netanyahu. Bendice el gabinete de guerra. Te pedimos por el ejército. Te pedimos, Señor Jesucristo, por los líderes espirituales. Por cada soldado, sea tu bendición manifestada. Conforta, mi Dios, a las familias de los soldados caídos. Te pedimos liberación por los rehenes, y que confortes también a aquellos familiares que se encuentran en agonía. El no saber qué es lo que está pasando, o en qué situación se encontraren sus seres queridos. Te seguimos pidiendo, mi Dios, nos unimos a orar por tu pueblo, para pedir tu intervención por tu pueblo Israel. Trae confusión a sus adversarios, tú, Jesucristo, mi Señor y Dios. Y te pedimos también por tu iglesia en estas partes del mundo, especialmente donde el antisemitismo ha estado creciendo. Te pedimos que nos liberes, que nos guardes. Guarda nuestro corazón y guarda nuestra mente en ti, Señor Jesús, y seamos liberados de esta actitud antisemética en lo cual se ha infiltrado entre tu iglesia. Te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Amén. Así es, mis hermanos, seguimos nosotros motivándole, impulsándole para que se una con nosotros al pueblo de Israel. Si usted tiene alguna pregunta concerniente a lo que aquí declaramos, acuérdese que damos solamente puntos rápido, pero si usted desea más información en una manera más concreta, más detallada, lo invitamos para que se comunique con nosotros. Puede hacerlo marcándonos al área 831-386-9112, o también usted puede visitar nuestra página en internet en el www.radioresplandecer.com, o también déjenos algún comentario ahí en el canal de YouTube y nosotros estaremos atendiéndolo. Si nos dejase su información o nos dejase un mensaje de voz, nosotros con mucho gusto daríamos la información en la cual usted estuviese deseando, todo aquello de lo cual se basa en la situación en la cual se encuentra el pueblo de Israel y Dios en su relación con el pueblo de la Biblia, y también la importancia que existe en que la iglesia estemos conscientes del lugar que tiene el pueblo de Israel en la presencia de nuestro Dios. Que el Señor grandemente les bendiga.